Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días también a las personas que nos siguen a través de la internet. Un cordial saludo para todos, en particular para las personas que regresan luego del tiempo de vacaciones fuera de la ciudad, como es el caso de Henry, Norm y su familia. Bienvenidos. Ahora lo saludé en español y no me respondió en inglés. Vino hablando inglés ya nuestro hermano. Una cordial bienvenida para mi papá también, que se ha ausentado de estas reuniones, no por vacaciones, sino por convalecencia. Como les compartí hace 15 días, mi papá tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia a sus 94 años de edad, primera vez que le hospitalizaban en su vida. Y él, a pesar de las recomendaciones médicas, dijo: hoy quiero estar en el culto, y aquí está. Si alguien le ayuda a ponerse de pie, por favor. Yo quisiera pedirle que usted se respondiera y usted compartiera con la persona que tiene a su lado esta pregunta: ¿cuáles fueron sus metas para el año que está terminando? ¿Cuáles fueron sus metas para el 2013? Comparta por lo menos uno con la persona que tiene a su lado. Si no tuvo establecida y cumplida este año. Frankie. Luego de casarme me di cuenta que había casado a otra persona. Yo casé a Frankie, pero su nombre es Frankie. Entonces, oficialmente declaro que está casado. Pues una meta cumplida fue el matrimonio, y doy gracias a Dios porque su obra en mi vida fue esta preciosa calle. Solteros ya saben si se puede. Sí, hermano. A ver, una frase, ¿cuál fue su meta? Buenos días. Nosotros, para un hijo, el hijo mayor, entró a una carrera muy cara que fue ser piloto de la Fuerza Aérea, y esa carrera hizo que tuviéramos que endeudarnos con una persona que encontramos que nos prestó una gran suma de dinero al 5%. Así estuvimos sostenidos unos años y lanzamos con mi esposa un plan de desendeudamiento de la mano de Dios, y este año era la meta era salir de esa deuda, y hace más o menos unos 15 días pagamos la última. Ahora, la pregunta es: ¿cuáles son sus metas para el año que está por comenzar? ¿Cuáles son sus metas para el 2014? Si ya tiene algunas. Y bueno,
Si alguno aquí todavía está preguntándose ¿qué son importantes las metas en la vida? Si alguno aquí todavía está preguntándose por qué son importantes las metas en la vida, yo quiero decirles que si queremos alcanzar un logro, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, en lo laboral, en lo profesional, necesitamos establecer metas. Porque al que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Sin embargo, las metas son todavía más importantes cuando no son el resultado de nuestros gustos y de nuestras ambiciones, sino cuando es Dios mismo quien nos las establece. Esas metas son las que realmente cuentan y tienen el 100% del respaldo de Dios. En la Biblia encontramos por lo menos 5 mandamientos de parte de Dios que bien podemos adoptar y adaptar como nuestras metas para todo el año, pero también para todos los años. Metas para todo el año y para todos los años. Y esas metas tienen que ver con 5 maneras de hacerlo todo. 5 maneras de hacerlo todo. He aquí la primera. Acompáñenme, por favor. Hacer todo para la gloria de Dios. He ahí el primer mandamiento, la primera meta, la primera manera de hacerlo todo. ¿Hacerlo todo para qué? Para la gloria de Dios. La Biblia dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Este primer mandamiento de glorificar a Dios en todo aparece como el corolario a las instrucciones del apóstol Pablo a los creyentes corintios sobre el consumo de la comida sacrificada a los ídolos. Y es un mandamiento que tiene que ver con todas las cosas, pero específicamente con la comida. Ahora yo les pregunto, ¿habrá algo más común y corriente en la vida humana que comer y beber? ¿Lo hace usted? Todos lo hacemos, por lo menos 3 veces al día, todos los días del año, de todos los años. Así no nos demos cuenta o no seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Y aunque no suene tan espiritual, lo que la Biblia declara, hermanos y amigos, es que glorificamos a Dios, no solamente cuando oramos, cuando compartimos de Cristo a una persona, o cuando cantamos una canción de adoración como lo hemos hecho esta mañana. Aún en algo tan cotidiano como comer, podemos y debemos glorificar a Dios. Así que por medio de este primer mandamiento, Dios nos desafía y nos anima. Nos desafía porque Él quiere y puede glorificarse en todas nuestras acciones, aún en las más domésticas y sobre todo en aquellas áreas donde somos más débiles, ¿cierto? Como son los apetitos y los apetitos gastronómicos. Ahora, un ejemplo de lo que significa no glorificar a Dios con la comida lo tenemos en la misma carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 20 al 22, que me voy a permitir leer, donde el apóstol Pablo denuncia los excesos de los creyentes aún durante la cena del Señor. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Los corintios no estaban glorificando a Dios con la comida. La pregunta es entonces, ¿cómo puedo comer? ¿Cómo puedo beber de tal manera que glorifique a Dios? Yo creo, hermanos, que este mandamiento implica la cantidad, la calidad de la comida, así como mi actitud
al tomarla. En otras palabras, glorifico a Dios al comer cuando como la cantidad adecuada, la calidad conveniente, y cuando lo hago con una actitud de agradecimiento a Dios y de solidaridad con los necesitados. Ahora, lo anterior implica que yo soy consciente del hecho de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿De quién es templo usted? Del Espíritu Santo. Y entonces debo ser un buen mayordomo, debo ser un buen administrador de él. Este mandamiento implica además que entiendo la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Qué dice la ley de la siembra y de la cosecha? Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y esa ley se aplica también a mi cuerpo. Usted es lo que siembra en todas las áreas de su vida, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en su voluntad, en su espíritu. Por eso, hermana y hermano, a las puertas de un nuevo año, pregúntese, ¿qué semillas espera sembrar para el próximo año? Porque esas semillas que siembren, esas mismas cosecharán al término de un año más. Si usted ha estado a propósito averiguando cuál es la mejor dieta a adoptar para el próximo año, he aquí la mejor dieta que alguien y todos pueden seguir. ¿Sabe cuál es? Glorificar a Dios con la cantidad, con la calidad de la comida y con su actitud al consumir. Así de sencillo. Y para cumplirla, entonces, cada vez que usted esté frente a un plato apetitoso, pregúntele al Señor: Señor, ¿te estoy glorificando con esta comida? Y la respuesta a esa pregunta entonces hará que usted cumpla con ese mandamiento, con esa meta, y entonces usted termine el año en el peso y en la medida ideal. Si usted me está preguntando, pastor, ¿usted ya está aplicando esa meta? Bueno, en eso estamos también. Esa es una de nuestras metas para los próximos años. Primera meta entonces: glorificar a Dios en todo, hacerlo todo para la gloria de Dios, y específicamente en el tema de la gloria. Número 2, léala conmigo por favor. Hacer todo en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo con en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí, en el nombre del Señor Jesús. En la traducción al lenguaje actual, este texto dice: y todo lo que hagan y digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, es decir, dedicándolo a Él. ¿Qué significa hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús? Definitivamente, hermanos, es mucho más que solo repetir esa frase, como muchos hermanos acostumbran a hacerlo. En el nombre del Señor le digo esto, en el nombre del Señor voy a hacer esto. Hacerlo todo en el nombre del Señor es más que decir esa expresión, que a veces se constituye simplemente en un eslogan sin sentido. Hablar y actuar en el nombre del Señor Jesús significa vivir en íntima comunión con Él. Es hacer su voluntad, de tal modo que Él pueda actuar en y por medio de nosotros. Es llevar con dignidad el nombre de Cristo a todo lugar, a toda persona. Es representarlo a Él. Es aplicar la recomendación del escritor de aquel libro clásico, En sus pasos. El autor de este libro sugiere que cada vez que usted no sepa qué hacer, qué decir, cómo reaccionar frente a una situación determinada, se haga la pregunta: en mi caso, ¿qué haría Jesús? En mi caso, ¿qué haría Jesús? Cuando su esposo o su esposa le ofende, ¿qué haría Jesús? ¿Respondería con la misma piedra o una más grande?
Cuando sus hijos le faltan al respeto, ¿qué haría Jesús? Cuando su jefe es injusto con usted, ¿qué haría Jesús? Cuando recibe una propuesta indecente de su compañero o compañera de estudio, de trabajo, ¿qué haría Jesús? Que su meta para el próximo año, entonces, hermano, y la mía, sea la de llevar dignamente el nombre del Señor Jesucristo, honrándolo a Él en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos. Que cuando las personas nos escuchen y nos vean, puedan sentir: aquí estuvo, aquí está la presencia misma del Señor Jesucristo. ¿Se atreve usted a adoptar esa como su meta de vida para el próximo año, los próximos años? Hacer todo en el nombre del Señor, que ya sabes, hacerlo todo representándolo bien a Él. En tercer lugar, la tercera meta que quiero proponerles en esta mañana es hacer todo, díganlo conmigo, dando gracias a Dios. Eso es lo que dice la segunda parte de este versículo: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes, dice en otra versión. Hacerlo todo en el nombre de Cristo, entonces, implica hacerlo con gratitud. Si usted realmente representa a Cristo, usted será una persona agradecida. Ahora, el texto dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él, es decir, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. ¿Sí? Yo les pregunto en esta mañana: ¿qué ha hecho Cristo por y para usted? ¿Qué ha hecho? Lo ha hecho todo. Yo creo que el Salmo 103, versículos 1 al 5, resumen bien la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Recuerdan ese salmo? Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces el salmista menciona varios de esos beneficios a él. Dice: Él es quien perdona todas vuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, del Señor hemos recibido y seguimos recibiendo perdón, sanidad, provisión y aún liberación de la misma muerte. Lo ha hecho todo por nosotros. ¿Cómo no estar entonces agradecidos? ¿Cómo no hacerlo todo con una actitud de gratitud al Señor? Y es que, hermanos, muchas veces pecamos de ingratos porque creemos que las bendiciones de Dios son solamente materiales y en consecuencia le damos gracias solamente por ellas. Nos quejamos entonces porque no tenemos la casa, el carro o el televisor que el vecino tiene. Pero olvidamos que nosotros tenemos la vida eterna, el perdón de los pecados, la paz y el gozo que el vecino no tiene. Así que no reduzcamos las bendiciones del Señor solamente a las materiales, porque su bendición es integral. Y la Biblia dice que Dios ya nos ha bendecido plenamente en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la bendición en mayúscula y en singular, la bendición de Dios para nosotros. En Él y con Él usted tiene toda la bendición de Dios. Amén. Y esa debe ser entonces la principal razón por la cual debemos hacerlo todo dando gracias a Dios. Ahora, la gratitud determina también la actitud con la cual nos relacionamos con los demás. Por eso es imposible que un esposo o una esposa que dan constantemente gracias a Dios por su cónyuge. ¿Cuántos esposos aquí dan gracias a Dios por su esposa? Yo soy el primero. ¿Cuántas esposas dan gracias a Dios por su esposo? Veo algunas levantando tímidamente la mano. Bueno, es como empieza a dar gracias al Señor por la persona que el Señor le ha dado como compañera, como compañero de su vida.
Escúcheme bien, esposo y esposa, es imposible que si usted da gracias constantemente al Señor por esa persona, al mismo tiempo entonces usted pueda humillarlo o humillarla, criticándola sin misericordia por sus faltas y sus errores. Es imposible que un jefe que agradezca a Dios por la posición de liderazgo que le ha dado, que dé gracias a Dios por los empleados que tiene, imponga sobre ellos condiciones injustas de trabajo. La gratitud determina la manera en que nos relacionamos con los demás. Así que su meta entonces para este año sea hacerlo todo con una actitud de agradecimiento, dando gracias a Dios en todo y por todo, por las crisis, los problemas y las problemas. ¿Se atreve usted a adoptar esta como su meta para el próximo año? Hacerlo todo, dando gracias a Dios. En cuarto lugar, la cuarta meta que quiero proponerles es hacerlo todo como de corazón. La Biblia dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y aunque este mandamiento parece estar dirigido específicamente a trabajadores y empleados, realmente apela a la verdadera motivación de la vida y de la conducta de todo creyente y a la fuente de la gratitud mencionada en la meta anterior. La exhortación aquí a los siervos y a las siervas es no solamente obedecer a sus amos, sino a hacerlo de corazón. Ahora, el corazón en la Biblia, hermanos, es el centro de la personalidad, es el asiento de la mente, de las emociones y de la voluntad. Así que hacerlo todo de corazón quiere decir hacerlo con todo su ser. ¿Qué significa hacerlo todo de corazón? Hacerlo con todo nuestro ser. Propósito para aquellos que están terminando este año con ganas de renunciar al trabajo que tienen o al trabajo, cualquiera que sea, quiero decirles, el trabajo no fue ni es un castigo de Dios, es parte de su voluntad para nosotros, porque trabajar bien glorifica a Dios. No hacerlo entonces no lo glorifica, lo deshonra. Si usted trabaja en una fábrica de confecciones, entonces sea el mejor obrero. Si usted es mecánico, mantenga en las mejores condiciones los carros de sus clientes. Si es empleado de una empresa privada o oficial, y póngase como meta ser el empleado del año. Si usted cree que su trabajo es digno, ¿y cuántos aquí creen que lo son? Que lo es. Así es. El trabajo es digno y el trabajo es dignificante, porque lo estableció el Señor. Entonces, hágalo bien. Hágalo con todo el ánimo. Haga su mayor esfuerzo por glorificar a Dios en y con ese trabajo. Que su meta este año entonces sea hacerlo todo, y particularmente su trabajo como de corazón. Y esto aplica desde luego a aquellos que trabajamos también en la obra del Señor, aquellos hermanos y hermanas que además de su trabajo secular tienen un ministerio en la iglesia. Este principio aplica, y qué bien, a la manera en que lo hacemos para el Señor. Y finalmente, la quinta meta que quiero dejar en su corazón en esta mañana es hacerlo todo como para el Señor. La segunda parte de este texto, Colosenses 3:23, dice: como para el Señor, y no para quienes, y no para los hombres. Este mandamiento, hermanos, esta meta toca lo más profundo de nuestra motivación. Ahora, el versículo 22 nos ayuda a entender de qué se trata este mandamiento. El versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a quienes, a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, el uso de la palabra siervo o esclavo en este pasaje se debe a que la esclavitud era una realidad de hecho hace 2000 años. El apóstol Pablo, en
hubiese vivido en nuestros días, comenzaría su instrucción diciendo: empleados o trabajadores, obedezcan a sus jefes o patronos. Porque lamentablemente hay empleados que trabajan solamente cuando el jefe está presente. Y cuando el gato no está, eso es precisamente lo que el apóstol Pablo llama sirviendo al ojo. Pero el mandamiento de parte del Señor, hermanos, es a hacerlo todo con integridad. Eso es lo que significa la expresión con corazón sincero, sin doblez, sin hipocresía, siendo de una sola pieza. En términos prácticos, trabajar con integridad implica hacerlo no para ser visto por otros. El ojo, el visto bueno, la supervisión, el aval que cuenta es el aval de Dios. Finalmente es de Él de quien recibiremos la recompensa. Entonces, hermanos, el temor a Dios y no el temor al jefe es el que debe motivarnos a trabajar bien. No es el temor a la autoridad, a los pastores o a los líderes que están con el cuidado de nuestras vidas y de nuestros ministerios. Muchas veces trabajamos solamente por el salario, o para alcanzar el éxito en la vida, o para ser admirados y alabados por los demás, o para sentirnos orgullosos de nuestros logros económicos. Pero no es posible entonces que si usted como trabajador dice estar en comunión con Dios y darle gracias a Dios siempre por todas las cosas, no es posible que usted sirva de mala gana o bando a su empresa. Que no lo haga como para el Señor. Lo anterior entonces implica trabajar, servir como a Cristo mismo. Fíjense, la segunda meta quiere decir hacerlo todo representando a Cristo. Esta meta tiene que ver con hacerlo todo como para Cristo, viendo en la persona a quien usted sirve la misma persona de Cristo. Al fin y al cabo, todo servicio finalmente es un servicio a Dios. Ese fue el secreto del éxito de grandes hombres y grandes trabajadores en la Biblia, como José, como Daniel, como Nehemías. Para ellos estuvo claro que al trabajar para el faraón, para Nabucodonosor, para Artajerjes, en realidad lo estaban haciendo para Dios, el Rey de Reyes. Por eso el mismo Nabucodonosor, cuando se acercó al pozo donde habían metido a Daniel, el pozo de los leones, que no eran leones de peluche ni de esos que se emplean para las películas de Hollywood, le preguntó: Daniel, el Dios a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿A quién realmente servía Daniel? Literalmente estaba sirviendo al rey, era empleado del rey, pero el rey mismo entendió que a quien servía finalmente era al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que recuerda, hermano, que en última instancia todo servicio es un servicio a Dios, que somos siervos y servidores de Cristo. Así sirvamos a un jefe, a un patrón, a una empresa o al Estado mismo. Y servir como siervo de Cristo significa entonces trabajar para agradar a Dios, no para complacer a otros por necesidad de gratificación o de reconocimiento, porque como hemos dicho, en el último análisis, nuestro servicio lo brindamos a Él. Así que trabajen para recibir el reconocimiento de Dios. En aquel día en que usted tenga que rendirle cuentas, ojalá que las palabras que escuche sean: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, y en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La motivación para siervos, empleados y subordinados es que recibiremos de parte del Señor la recompensa proporcional al bien que hagamos. Dice la Biblia: pueden estar seguros que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Y si bien la recompensa final y definitiva será la recompensa eterna, también aquí y ahora recibiremos retribución por parte del Señor. Yo no sé si ustedes vieron
una crónica que se le hizo a quien es hoy el gerente de la tienda más grande de una cadena de tiendas en este país. Hoy es el gerente, pero hace años comenzó siendo uno de los vigilantes de esa tienda. Pero gracias a su desempeño, a la aplicación de principios como estos, es hoy el gerente, como dije, de la tienda más grande de esa cadena de tiendas en el país. En el mes de septiembre de este año, dentro de mis compromisos con LAMNA, aquella organización de la que les he contado que ayuda a pastores y a líderes en el campo de la predicación, el Señor me permitió ir a Panamá para estar ministrando en 2 lugares a 2 grupos de personas. El día antes de venir me permitió cumplir uno de mis sueños, y fue conocer el canal de Panamá, que algunos han considerado como la obra más grande de ingeniería de todos los tiempos. Tiene ya 100 años, el próximo año va a cumplir 100 años de inaugurado el canal, y todavía está sirviendo para acortar la distancia y acortar también el dinero de los barcos que tienen que ir de un extremo del mundo al otro. Y una de las cosas que me llamó la atención estando allí es que una vez que el barco ingresa al área del canal, ese barco se constituye en propiedad del gobierno panameño. Y los administradores del canal entonces envían a un capitán para que tome el lugar del capitán de ese barco y pueda pasarlo a través del canal. Porque si esa maniobra no la hace una persona experta, ese barco puede encallar. Entonces ellos garantizan que tanto el personal como la maquinaria que tienen allí impida cualquier encallamiento. Eso significaría un represamiento enorme. Solamente 2 barcos pueden pasar al día, uno en la mañana y uno en la tarde, por lo complicado de la maniobra. Entonces el capitán experto se encarga de que el barco pase a través del canal y no vaya a rozar siquiera el borde del mismo. Hermanos, la invitación de parte del Señor es a que su palabra se convierta en ese capitán y en ese canal que nos permita pasar de un lado al otro, que el barco de nuestra vida no se encalle ni naufrague por falta de dirección. Que la palabra del Señor, y en particular estos 5 mandamientos de su palabra, que estamos adoptando y adaptando como metas, entonces se conviertan en esa guía que nos lleve a través del año, si el Señor Jesucristo no viene, o a través de los años que Él nos permita vivir. ¿Cuáles son esas 5 metas entonces para todo el año y para todos los años? Si usted las está adoptando como metas de vida, entonces pronúncielas en voz alta, por favor. En primer lugar, en segundo lugar, en nombre del Señor. En tercer lugar, gracias a Dios. Número 4, de corazón. Y 5, si en esta mañana usted quiere comprometerse con usted mismo y con el Señor, cumplir esas metas de vida, concédele, por favor, dígaselo a Él. En sus propias palabras, dígaselo a Él. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, a ver, si no recuerda textualmente esas cinco metas, dígaselas en sus propias palabras. Si ese es de verdad el deseo de su corazón, dígaselo al Señor para este año 2014, para los años de vida que me concedas. Entonces yo quiero hacerlo todo para tu gloria. Quiero hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hacerlo todo de corazón. Quiero hacerlo todo para Cristo.
tú has hecho ya la provisión para que pueda obedecer a tu palabra. Estas no son metas inventadas, mías. Esto es un mandamiento de tu palabra. Y tu palabra entonces me capacita para obedecerla. Entonces digamos, ven.